Se abre la sesión. Correspondería elegir un presidente accidental a la espera que llegue don David, que está a minutos de arribar. Usted, senadora, proponía elegir a... Yo propongo a Alejandro porque ya tiene experiencia como presidente de esta comisión. Muy bien. Vale. ¿Le parece a don Jorge Soria, senador? ¿Y don Juan Ignacio? Sí, ¿Y don Juan Ignacio? apruebo. Perfecto, entonces... Vale. Perfecto. Don Alejandro. Mire, justo ahí viene el senador Sandoval. Así que... La presidencia más breve que he ejercido. Pero no por eso menos relevante, senador. No se preocupe. Sí. No, estuvo justo porque para que no fracasara la sesión. Sí. Ahí viene, presidente. Presidente, abrimos la sesión solo para efectos de que no fracasara y se eligió accidentalmente al senador Navarro, pero ahora... Hasta Navarro. Claro, pero ahora entonces usted retomaría... ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un saludo cariñoso a todos. Buenos días. Tuvimos parada en la barrera, así que eso nos frenó a todos. Así que un saludo cariñoso. ¿Está abierta la sesión, cierto? Sí. ¿Ya? Hay que renovarla. Bien, se reanuda la sesión y le damos al secretario para que nos dé informe de cuenta. Gracias, señor presidente. Bueno, han llegado dos oficios de diversas reparticiones públicas en que, como es habitual, atendido lo establecido en glosas de la ley de presupuesto, informan sobre dependencias y gasto en arriendo de las mismas. Por otro lado, el señor ministro de Bienes Nacionales ha remitido un informe de ventas y transferencias a título gratuito de propiedades fiscales. Y finalmente, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción ha solicitado que su entidad sea escuchada por la Comisión respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana por tratarse de un tema especialmente sensible para su sector. Esa sería la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos están acompañando a través de esta sesión. Hicimos un cambio en realidad a consecuencia del hecho de información, ¿verdad?, que dice relación con el cambio con los ajustes presupuestarios que han recibido los diferentes ministerios a nivel nacional a consecuencia del problema sanitario que estamos viviendo y que evidentemente dentro de ello nos llamó a todos profundamente la atención la circunstancia de que el Ministerio de Vivienda, precisamente uno de los más afectados con esta rebaja, una situación que evidentemente a todos nos hablamos con algunos miembros de la comisión, nos llamó profundamente la atención y la preocupación y estimamos prudente tener una información de primera mano desde el Ministerio, lo que significa esto. Estamos hablando poco más de 600 millones de dólares. Eso significa mucho impacto en materia de un ámbito que es particularmente sensible para toda la comunidad, que es lo que dice relación con el tema de la vivienda y las políticas y los programas de vivienda. Lo segundo, entiendo que nuestro secretario ayer, en el marco del proyecto de integración, estábamos hablando con el Ministerio de cómo resguardamos y aseguramos algunos aspectos que para todos sean de interés. Entonces les mandamos un documento de una idea de una especie de un protocolo en el marco de la tramitación del proyecto de integración, que pudiéramos revisarlos todos, hagan las sugerencias, hagan sus opiniones, hagan sus puntos de vista, ojalá, para poder llegar y sugerir además, comprometer más allá de la aprobación en general que hicimos nosotros, comprometer también al Ejecutivo en algunas acciones específicas y concretas que nos interesen en el marco de este proyecto de integración social que hoy día adquiere una dimensión bastante distinta y nueva. Evidentemente no obsta que el proyecto está despachado, pero que quisimos hacer una marra porque hemos escuchado ciertas inquietudes también de los senadores y nos pareció absolutamente válido y haber que analizarlo, ¿no es cierto?, en ese contexto. Ofrezco la palabra en general en este minuto antes de entrar a la tramitación. Le ofrezco la palabra a la senadora Carmen Gloria y después al senador Juan Ignacio Latorre. Muy buenos días a todos, especialmente al presidente. Muchas gracias, David. Yo solamente una sugerencia más allá para ya la tramitación de
este proyecto con la experiencia que tuvimos con el Código de Agua, y esto es un mensaje un poco para Gonzalo, que podamos abrir un plazo de indicaciones interno en la comisión en donde se incorporen todos los cambios que hoy día estamos acordando, que están plasmados en esta minuta, que yo aprovecho de decir que me parece que es un buen resumen de los acuerdos, y que después abramos plazo de indicaciones para todos, porque de lo contrario, las indicaciones, muchas de los senadores van a ser al proyecto original y no al proyecto con cambios. Lo que nos pasó en la Comisión, digamos, de Agricultura con el Código de Agua fue una cosa similar y es de mucha complejidad en su tramitación. Entonces, hay que ver normativamente cómo logramos, por un lado, generar un trabajo interno que permita visibilizar el proyecto con los cambios que se están hoy día proponiendo desde el Ministerio de Vivienda, que han sido acordados con la Comisión, y luego de llegar a ordenar ese capítulo, recién ahí abrir plazo de indicaciones para el resto de los senadores, incluyéndonos nosotros, porque de lo contrario estaríamos haciendo, los senadores estarían haciendo indicaciones al proyecto original, y eso sería de alta complejidad. Lo dejo dando vuelta para que se evalúe, entendiendo que vamos a ir avanzando en este proyecto que tiene cierta urgencia, y la idea es que podamos ver la mejor manera de tramitarlo. Solo eso, presidente, y decirle, reiterar que me parece bien la minuta, creo que es un buen resumen, que permite aclarar algunas dudas que también ha habido a nivel de prensa respecto de nuestra aprobación en general, porque evidentemente cuando uno abre las páginas del Senado se encuentra con el proyecto como llegó y no con los acuerdos que hemos tomado. Entonces, es buena esta minuta para aclarar ese sentido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Senadora, le voy a dar un breve minuto antes de pasarle la palabra al senador Latorre y al senador Soria, que nos pidieron la palabra, al secretario para que nos haga alguna pequeña especificación respecto a este particular, ¿ya? Secretario. Presidente, efectivamente, lo que plantea la senadora señora Aravena, yo entiendo que va en la línea de lo que se realizó, por ejemplo, en la ley de copropiedad, cuando se trabajó entre los asesores de los senadores y el Ejecutivo. Ahora, le recuerdo que el texto al cual se formulan las indicaciones es el texto aprobado en general. Esto es el que aprobó la Cámara y que la semana pasada despachó esta comisión. Ese es el texto al que hay que hacerle las indicaciones por una cuestión además de publicidad de todos los otros senadores que no han participado en el debate. Lo que no obsta, desde luego, a que exista un trabajo previo, como usted adelantaba, con los asesores para ir delineando las indicaciones que habrá que hacerse a ese texto aprobado en general, pero ya va a ser un avance para después la discusión en particular. Eso es el presidente, ¿no? Sí, muy bien, esa es la idea. Yo creo que la idea, gracias. Gracias, Carmen. La idea evidentemente es procurar incorporar todas las aprensiones que hay en este sentido. Yo creo que en ese contexto, ¿verdad? La idea es un poco replicar ese procedimiento de trabajo que hicimos con el sistema de copropiedad. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, mire, yo la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el ministro a partir del proyecto de ley de integración social. Claro, yo como me incorporé, digamos, hace poco a la comisión, yo no participé en las sesiones que hubo en diciembre en el contexto social. Entiendo que hubo una sesión el 17 de diciembre, que después tuve la posibilidad, después de que votamos en el fondo, tuve la posibilidad de revisarla, no lo había podido hacer antes, y donde efectivamente hice un acuerdo en la comisión de dejar de tramitarlo espacio para poder hacerle cambios significativos a todas las críticas que recibió el proyecto durante la Cámara de Diputados y durante algunas audiencias también que alcanzaron a tener ustedes como comisión el año pasado. Y de alguna manera después, claro, yo me he reunido y han salido algunas declaraciones de la Asociación de Barrios Patrimoniales, también de colectivos vinculados a pobladores y comités de vivienda, también de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, en el sentido de que nunca participaron ahí tampoco de espacios consultivos, de una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, la Comisión de Vivienda y otros actores sociales para poder hacerle cambios importantes al proyecto. Entonces, la verdad es que ha generado bastantes críticas esta aprobación de la idea general de legislar en este contexto para ciertos sectores
de la población con los que yo he tenido contacto, he tenido reuniones, y también le consulté al senador Montes, que en el fondo hicimos el cambio, yo me incorporé en su cupo, él pasó a educación, yo viví el senador Montes también tiene una opinión crítica de este proyecto. No he conversado con el senador Navarro, tampoco después directamente con el senador Soria, pero desde la oposición igual se está articulando una posición bastante crítica al proyecto. El senador Montes también me comentaba que él tampoco participó de instancias de trabajo, por decirlo así, pre-legislativo para estos cambios. Y una de las cosas que conversábamos con el ministro y él hacía sentido, en el fondo, era quitarle esta suma urgencia al proyecto, generar un espacio también de conversación con los demás senadores y senadoras que no necesariamente están sensibilizados con este proyecto, no ponerlo en tabla rápido, generar una especie de protocolo de trabajo en el fondo y que pueda hacer que el Ejecutivo quiere hacer al proyecto, dejar algo por escrito, despejar dudas con las organizaciones. O sea, en el fondo yo creo que en este contexto de pandemia, con todo lo que estamos viviendo, sería muy complicado si se acelera una tramitación a un proyecto que es muy complejo, que tiene muchas aristas, ¿no? Yo cada vez que me voy metiendo en él veo que hay muchas complejidades. Entonces, quería plantear eso como también, si es posible, un acuerdo de la comisión para solicitarlo en comité. No sé si el ministro ya lo solicitó en la moneda, porque él me dijo que iba a hablar con Sectres y con el área política de la moneda para quitarle urgencia al proyecto, para insistir en un comité en que vaya rápido a sala, en el fondo, y generar una conversación un poquito más amplia y escuchando a los distintos actores para ver cómo seguir tramitando este proyecto. Eso sería un poco lo que quería transmitir, presidente. Muy bien, senador. Me parece señalar de que nosotros paralizamos esta tramitación a consecuencia porque creemos que había un escenario nuevo, ¿verdad?, del cual teníamos que hacernos parte en un proyecto de esta naturaleza. Nosotros, sin duda que necesitamos avanzar en un proyecto que asegure el no tener que seguir construyendo segregación urbana en materia de lo que significa el desarrollo de las ciudades, de las comunidades. Y ahí tenemos una tarea. Ahora, a raíz de lo mismo, realizamos esta suspensión, no obstante de que tuvimos aquí audiencia con diversas organizaciones, de las dos asociaciones de municipalidades, entidades de la Cámara Chilena de la Construcción, del Colegio de Arquitectos, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, del propio Consejo. Tuvimos una diversidad de organizaciones acá. Y la idea precisamente de esta tramitación y de este punto en el cual nos encontramos es que todas las inquietudes que aparecen hoy día, entrar en ese debate, entrar en esa discusión, transformar esa en las indicaciones pertinentes, y compartimos, yo creo que el común denominador de todo, de que es un proyecto al cual evidentemente hay que hacerle ajustes, cambios y modificaciones, y eso está fuera de discusión. Y para eso caminos tenemos, como los que señalaba la senadora Carmen Gloria respecto de esta tramitación. Yo creo que le vamos a pedir, sin duda, no queremos, yo menos todavía se fija, tramitar un proyecto con la presión de la urgencia. El Ejecutivo está aquí presente, está el subsecretario Guillermo Rolando, está el asesor del Ministerio Gonzalo Gacitúa también en la sala. Están por lo menos atentos a este tema para que evidentemente eso lo conversemos. Yo creo que no vamos a avanzar vamos a requerir evidentemente hacer unos cambios en materia de lo que es la urgencia para que tengamos el tiempo del trabajo de transformar muchas de estas inquietudes en indicaciones y ver cómo avanzamos y fijamos un camino respecto de la tramitación de este proyecto. Senador Soria. Sí, no, yo me cuadraría lo primero con las palabras de Juan Ignacio Cuadrado, y creo que debemos tener claridad absoluta de lo que pasó anteriormente. Y lo otro que quería plantear era que me lo dijeran más o menos rápido y dejarlo, que no trabajemos más con dólares, porque acá estamos en Chile
y yo no le pego a los números, por ejemplo, y no sé, ahí dicen, bajaron 600 millones de dólares, lo explicaban ustedes. Bueno, ¿por qué no me lo dicen? Nos bajaron tantos millones, porque esto es lo que va a leer el pueblo de Chile. Y algunos no sabrán inglés. Yo soy uno del pueblo de Chile que no sé inglés, no sé ni calcular esa medida. Entonces, tratemos de hablar con el idioma nuestro nacional y me incorporo a lo que dijo Juan Ignacio. Eso es todo. Sí, muchas gracias, senador. Bien, yo creo que... perdón, Alejandro, ¿tú quieres la palabra? ¿Está bien, ok. No, bien me parece. Yo creo que vamos a conversar con el secretario algunos pasos administrativos para seguir con este tema. Podemos perfectamente hacer hacer audiencia en forma previa a la presentación de las indicaciones. Yo creo que deberíamos hablarlo, el Ejecutivo está aquí presente, cambiaremos lo itinerario respecto de las urgencias para esto. Vamos a fijar, hay un procedimiento para que podamos evidentemente ampliar en la tramitación de esta norma. ¿Les parece que definamos a continuación, ¿no es cierto?, un camino y se lo informamos para que estemos todos atentos respecto del procedimiento en que vamos a poder avanzar en este proyecto? ¿Estamos? Evidentemente que en la tramitación en general yo voy a hablar con la mesa para suspender o sea, ¿cómo se llama? Postergar la cuenta del proyecto en la sala. ¿Secretario? Sí. Presidente, o sea, entiendo que toda vez que la semana anterior se aprobó en general el proyecto, va a pasar a la sala, solo en general desde luego, usted va a pedir que no se ponga en tabla y ahí vamos a ver el tema de la tramitación, que efectivamente, como ocurre en diversas oportunidades, se recibe invitados antes de las indicaciones para tener un conjunto de opiniones sobre las cuales también se verificarían las indicaciones. O sea, pasaría en general a la sala, pero usted va a pedir que no se ponga en tabla. ¿Debo entenderlo así, señor presidente? Así es, ¿les parece? Así paramos el tema, ¿no es cierto?, para que tengamos todos los tiempos necesarios y suficientes para avanzar en el tema. Sí, me parece una buena idea, presidente. Bien, senador Soria. No, yo decía, eso de que pasa, no hay otra mecánica que sea, queremos seguir estudiándolo, no que pase y lo retenemos allá, porque a emotivo de repente se le olvidó, pasó y anduvo algo que no queremos que ande si no lo hemos terminado y vemos que tiene mucha falencia. Cortémoslo acá. A eso me refiero. Sí, así no, como hablé de los dólares, hablemos en idiomas claritos. ¿Por sí. qué dejamos pasar algo que vemos que está mal? Arreglémoslo. Esa es nuestra tarea. Para eso nos tienen acá sentados. Sí, no, correcto. Mire, hay una operatoria. No vamos a cerrar el capítulo bajo ningún punto de vista de la discusión, ¿ya? Bajo ningún punto de vista de la discusión. ¿Hay un camino que nos podemos definir en este tema, secretario? Presidente, yo entiendo de las palabras del senador Soria que más bien lo que él querría es que se reabra el debate en general, ¿no es cierto? Lo mismo que dijo el senador Latorre, en la misma línea, porque hay dos posibilidades. Una, que se despachó esto la semana anterior, esto va a la sala, no se da cuenta todavía, se recibe invitado, esa es una alternativa, y la otra alternativa es reabrir en general y continuar la discusión en general y volver, ¿no es cierto?, en consecuencia después a votar en general nuevamente el proyecto en definitiva. Esas son las dos alternativas. No, correcto. Senadora Aravena. Presidente, yo escuchando atentamente las palabras de Jorge, me da la impresión que nosotros debiéramos ponernos al día, y es totalmente legítima la preocupación del senador Latorre, pero hay que comprender que nosotros rechazamos el proyecto como venía, dada las innumerables, visitas que tuvimos de expertos y también de la sociedad civil respecto de las mejoras que había que hacer este proyecto. Luego de eso, se abre el ministerio a cambiar el enfoque completamente del proyecto, y lo que estamos hoy día analizando
es que si bien lo programamos en general, porque entendemos que la integración es un tema que hay que incorporar como política pública, con la exposición que tuvimos la semana pasada, queda claro que hemos firmado incluso convenios internacionales con este tema, que nosotros dejamos en stand-by nuestra aprobación en general y lo que hacemos es recibir los invitados en paralelo a la elaboración que me imagino está haciendo el Ejecutivo respecto a los cambios que hemos acordado, porque el proyecto que hoy día estamos acordando es totalmente distinto y en buena hora sí sea al proyecto que venía originalmente. Por lo tanto, a mí me parece que sería un despropósito que nosotros tengamos que votar nuevamente en general, sino más bien lo que está pidiendo el senador Latorre es que no se le dé urgencia, que me parece muy lógico, dado que hay un proceso de discusión y análisis que todavía nos queda por atender y que en ese contexto no desechamos el que tenemos que legislar sobre el tema, pero vamos a darnos un tiempo y lo está planteando claramente el presidente y lo hicimos también con Copropiedad, que nos dimos un muy buen tiempo para poder presentar un buen proyecto. Entonces yo creo que ese espíritu que ha primado en la comisión es el que espero se mantenga, porque no fue un tema menor el haber de alguna manera pedido un cambio completo al proyecto y que hoy día el ministerio se haya acogido a eso. Y por lo tanto lo que hay que hacer es escuchar nuevamente a las personas que fueron muy críticas de este proyecto respecto a esta nueva propuesta, dado que al menos lo que hemos escuchado es que efectivamente se cumplió lo que esperábamos, que es un cambio completo al proyecto. Esa es mi opinión, presidente. Gracias. Correcto, senadora, vamos a dar la palabra a Gonzalo y vamos a fijar una ruta en este minuto para ver cómo vamos a seguir con este tema. Gonzalo. Gracias, presidente. Solo para recoger algunos de los puntos, entiendo la preocupación por lo que manifestaba usted al comienzo, presidente, de firmar un documento entre ustedes en que se recoja lo que planteamos en la comisión hace unas semanas, que quede claro cuáles serían las mejoras que hay que hacerle al proyecto. En ese sentido, comentarles que se ha estado trabajando también en la redacción de las indicaciones, pero también en socializar estos cambios con distintos actores para poder transmitir de mejor manera, porque claro, uno ve un PowerPoint que está muy resumido todo, pero esto requiere un poquito más de análisis y hemos tenido reuniones con comités de vivienda, con la Asociación de Barrios Patrimoniales, un poco para llegar a los consensos necesarios y en ese sentido, un poco recogiendo lo que decía el senador Latorre, esto de la suma urgencia, el proyecto siempre ha tenido la urgencia, se ha estado renovando y no es que se le haya, porque por ahí apareció también como que le pusimos urgencia rápido, aprovechando la pandemia para aprobarlo en general, como aprovechando las circunstancias. No esa es la situación, la urgencia venía desde el primer trámite y efectivamente la idea es no apurarse con el tema, esto no llevarlo aún a la votación en sala, llegar a los consensos necesarios y poder trabajar en esa línea, ¿no? Para transmitirles esa tranquilidad de que nadie quiere sacar apurado el proyecto ni de manera poco consensuada. Concuerdo con la senadora Aravena de que en el fondo la comisión aprobó en general esta idea de avanzar en este proyecto, de avanzar porque es un proyecto que tendría cambios, pero efectivamente por la dinámica que tiene la tramitación legislativa en el Senado se requiere pasar por estos pasos, aprobación en general de la comisión para que la sala lo apruebe en general y se abra este plazo de indicaciones para traer las indicaciones. Tendremos que ver cómo recoger el punto que dice la senadora de que si se abriera un plazo de indicaciones para todos, van a querer hacerse indicaciones respecto a un texto que ya no es el mismo que presentaría el Ejecutivo, entonces ver la forma de poder ordenar bien eso para que no se genere una confusión después en la revisión de todas las indicaciones, porque efectivamente nos pasó un poco, o pasa en general en los proyectos que hay indicaciones que están en un texto que ya no es estrictamente lo mismo que presentó el Ejecutivo. Con Copropiedad nos pasó algo reparecido, la verdad. Entonces eso se puede trabajar, pero transmitirles la disposición de que el Ministerio está revisando este tema en detalle con todos los actores, con ustedes por de pronto, tener todas las reuniones que ustedes quieran tener, con ustedes directamente, con los asesores, con otros actores, en ese sentido la disposición y también la disposición de lo que señala el senador Latorre de no apurar el proyecto, ni darle una discusión apurada, porque efectivamente de los proyectos que requieren, como ha dicho el ministro de las reuniones, son proyectos que tienen que madurar y no sacarlos apurados. No son los proyectos que uno tiene que sacar por emergencia rápidamente, sino que es un proyecto que requiere cierta maduración y cierto consenso para ser exitoso y tener un buen proyecto, una buena ley, en último término. Eso.
no quería quitarles más tiempo porque hay otros puntos en la tabla, entonces, pero quería comentar eso. Sí, no, bien, muchas gracias, Gonzalo. Tenemos a propósito en la pantalla también a Jimena Gutiérrez de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Jimena, queremos liberarte en este minuto, puesto que nos vamos a concentrar en la información del Ministerio y este proyecto de ducto, como tiene todavía unos temas pendientes que van a estar probablemente listos esta semana. Recién la próxima semana, con toda seguridad, vamos a estar viendo el proyecto de ducto, Jimena. Así que 1.000.000 de gracias por tu paciencia. Perfecto. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Fuerza mayor, sí. Te dejamos liberada y te agradecemos tu voluntad, ¿ya? Ningún problema, gracias. Gracias, Jimena. Ya, correcto, senadores. Mire, tenemos sobre este particular dos caminos que pudiéramos enfrentar. Todo parte sobre la base, ¿no es cierto? Lo que queremos es, evidentemente, entender de que queremos avanzar, pero en la construcción de un proyecto que se haga cabalmente parte de todas las inquietudes que dicen relación, ¿verdad?, con un tema tan relevante como la situación de integración. Y efectivamente esto ha generado debate, discusión desde su tramitación en la Cámara. Nosotros paramos esa tramitación precisamente porque pensábamos que el proyecto no se hacía cabalmente parte de todo lo que creíamos nosotros que era el contexto de integración, partiendo incluso hasta de temas conceptuales. Por lo tanto, tenemos hoy día, aparentemente, ¿no es cierto?, reglamentariamente tenemos dos caminos para este proceso. Un camino es seguir con este tema, ya fue aprobado, ¿no es cierto?, en general, requerir el tema, ¿no es cierto?, de los plazos pertinentes en la sala para los efectos de las indicaciones y avanzar por esa vía, que es una alternativa. La segunda alternativa, que incluso comentaba recién con el secretario, que quizás la que más pudiera interesarnos también, es abrir un nuevo proceso de debate respecto a este proyecto, ¿ya? Lo cual significa que eso habría que votarlo en la próxima sesión. ¿Ya? Me refiero yo a la reapertura de este debate. Ambos caminos nos deberían de llevar al mismo punto de entender, por favor, que la que nace en este sentido es que necesitamos una ley que termine, ¿no es cierto?, que propicie el terminar con el problema de segregación que hoy día tenemos en la ciudad y en toda la ciudad. Eso no puede seguir. Y eso es una tremenda tarea, ¿no es cierto?, una responsabilidad. Yo lo que voy a plantear mejor es que a la luz de las alternativas reglamentarias que pudiéramos tener, lo vamos a afinar con el secretario y tomaremos mejor una determinación la sesión que viene sobre este particular. Habría que presentar formalmente la solicitud de reapertura final para votar la Sí, misma sesión. sí. Perdón, no sé si quedó más o menos claro lo que estábamos planteando. ¿Ah? Senador Soria. Yo te insistiría en buscar un camino rápido. Yo no soy de la teoría que esto sea lento. Yo creo que después de la pandemia, que no sé cómo terminaremos rápido o mediano, 2, 3, 4 meses, es clave la vivienda. O sea, es importantísimo para la familia chilena lo que nosotros estamos aquí, pero hay que revisar también y apurarnos. A mí que me llamen a reunión todos los días, bueno, el Cuadrado va a estar aquí hablando. Eso, yo lo que quiero es liberar total, porque los veo todos partiendo desde el gobierno, como estirando el chicle, esto no va al Senado. Somos la comisión que le vamos a llevar algo que discutimos nosotros a fondo y todos han expresado que esto no está claro. Pero yo no entiendo cómo se le da tanta vuelta. Nosotros queremos, los senadores que hay aquí sentados, que hemos hablado, revisar el proyecto, tan simple como eso. Yo no lo tengo claro y quiero revisarlo, verlo y busquen legalmente cuál es la manera que podemos hacerlo si es el pensamiento por un lado o por otro común. Lo otro, claro, es la burocracia, las leyes, todo. Maní, aquí estamos haciendo la vida de Chile y las leyes y todos los errores que hayan de no entendernos, que aquí, que allá. Y esas son palabras de buena crianza. Y yo fui al liceo y llegué hasta ahí nomás, pero tengo re clarita en mi vida.
he sido político 55 años de mi vida. Clarito. Acá hay que arreglar algo que no está bien. Punto. Y ya estamos media hora para llegar a eso. Por eso que después nos tiramos. Este chicle, acortémoslo. Busquemos la solución que las leyes nos establecen, no podemos pasar por encima de las leyes, de que esto lo vemos entre todos los que estamos aquí presentes. Todos los que estamos inquietos y que estamos en nuestras fotos y nos estamos viendo. Y eso es lo que queremos. Eso todos lo han expresado. Con respeto a que todo el mundo, claro, se someta a las leyes. Bueno, cambiamos la ley en último caso. No nos enredemos de que la ley dice que ahora hay que llevarlo a la sala. No queremos llevarlo a la sala. Punto. ¿Cuál es el problema? Eso es todo. Ya, correcto, senadores. Mire, tenemos que tomar, por lo tanto, alguna determinación en este sentido. Aquí hay dos caminos para llevar adelante este tema. Uno, el camino rápido, es mantener la aprobación en general que se realizó del proyecto, pero se abre todo lo que dice relación con el tiempo de indicaciones y la metodología del trabajo en materia de cómo presentamos esas indicaciones con el tiempo que sea necesario, levantando por parte del Ejecutivo en relación al tema de la urgencia. Es un camino. Y el segundo camino es reabrir en general, ¿no es cierto?, reabrir en general la discusión del proyecto, y significa, ¿no es cierto?, abrir la posibilidad de invitados y todo lo demás. Son los dos caminos que en este minuto tenemos sobre el particular. El primero es rápido, mantenemos el proyecto en general en la votación y abrimos el proceso de ciclo de trabajo con la indicación y con los equipos. Y lo otro es el segundo alternativa. Ofrezco la palabra para que tome una determinación sobre este tema. Pregunte si hay formalmente una solicitud de reapertura de debate general. ¿Ah? Senadora Aravena. Es que yo ya di mi opinión. Yo creo que hay que ser respetuosos del proceso que ya hemos llevado a cabo. No veo dónde está el impedimento de no seguir como habíamos acordado, que es darle todo el tiempo a la discusión de este nuevo proyecto con las directrices que ya hemos acordado, que son el cambio completamente de giro, en mi opinión, o casi completo, de lo que fue el proyecto original. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que el proyecto volvamos a votarlo en general. No me parece, y creo que la alternativa que dio usted, presidente, respecto de atrasar el tema en la sala, me parece lo más indicado, pero volver a foja cero me parece complejo. Sí, ya, correcto, senadores. Mire, lo que vamos a realizar entonces es abrir toda la discusión respecto de este proceso para lograr en las tramitaciones, en las indicaciones, veremos la mecánica, cómo lograr, ¿no es cierto?, avanzar en ese procedimiento, a objeto de que todas las inquietudes que están, yo comparto muchas las indicaciones que tienen desde el punto de vista de las organizaciones que se han planteado, y creo que tenemos que avanzar en una buena norma de todo punto de vista, no podemos eludirlo. Vamos a mantener la votación en general. Vamos a abrir este ciclo de trabajo respecto de la presentación de indicaciones, presentaremos todo lo que sea necesario, hablaremos incluso a lo mejor, no sé si podríamos hacer alguna audiencia, secretario. Vamos a abrir también algunos ciclos de audiencia para aprovechar de avanzar con este tema en el tiempo que sea necesario. Y al Ejecutivo, que está aquí presente, le vamos a pedir, ¿verdad?, el retiro de la urgencia para objeto que tengamos todo el tiempo necesario para que avancemos en esta tramitación. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Todos están de acuerdo con lo señalado por el señor presidente, señores senadores? ¿Sí? ¿Senador Soria? ¿Sí? A ver, senador Latorre. Sí, muy breve, presidente. Yo entiendo que ya se votó en general en la comisión y lo que estamos pidiendo es que, claro, no se ponga en tabla tan rápido. Se tiene que aprobar la idea general del legislar para formalmente abrir un periodo de indicaciones. El punto que yo quiero hacer es que el Ejecutivo, claro, fue a la comisión, hizo un PowerPoint sobre los lineamientos de cambios que quiere hacer al proyecto, pero creo que esos cambios que el Ejecutivo quiere hacer al proyecto, que en el fondo está en la facultad del presidente de la República, la mayoría de los cambios sustanciales los puede hacer el gobierno. Nosotros los parlamentarios también podemos incluir algunas indicaciones, pero todo aquello que afecte, qué sé yo, el mecanismo
de concesión, el cómo se van a proteger barrios patrimoniales, la postulación colectiva, qué sé yo, a los terrenos, bueno, todas esas cosas que tienen críticas y aprensiones distintas organizaciones, distintos actores en relación a iniciativas del Ejecutivo. Entonces, la pregunta es cómo el Ejecutivo presenta más claramente lo que quiere hacer, lo socializa con los senadores y senadoras antes de votar en sala, y también con las organizaciones. Entiendo que han estado en esas conversaciones, entiendo que ahí el subsecretario puede dar cuenta, ha estado conversando con distintas organizaciones, pero en el fondo ese trabajo como de socializar qué cambios efectivamente, hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto a hacerle cambios al proyecto que viene aprobado de la Cámara, eso es lo que creo que hay que aclarar con mucha más fuerza en el fondo, antes de pasar y simplemente tramitar en sala el proyecto. Y si es necesario en ese sentido abrir un periodo de algunas audiencias para que el Ejecutivo muestre esos cambios y que distintos expertos y organizaciones y actores puedan opinar sobre los cambios que el Ejecutivo le va a hacer al proyecto, que no es lo mismo que viene aprobado la Cámara, bueno, para eso puede ser necesario ese trabajo, digamos, ¿no? Bien, senador. Sí, yo creo que hay coincidencia respecto de ese particular. No vamos a tramitar, ¿no es cierto?, así sin tener toda la discusión que es necesario discutir y por la cual, por lo demás, paramos esta tramitación de este proyecto. No vamos a tramitar, ¿no es cierto?, si no tenemos todos los resguardos en materia de lo que tú señalas, senador Latorre, respecto de las inquietudes en materia patrimonial, incluso de muchas organizaciones que han planteado diferentes temas. Vamos a asegurarnos porque efectivamente muchos de estos temas están bajo iniciativa del Ejecutivo. Vamos a revisar este protocolo para que este protocolo se haga parte realmente efectivo, ¿no es cierto?, de las inquietudes que tenemos. Vamos a abrir este ciclo de indicaciones y vamos también a considerar, ¿no es cierto?, las audiencias pertinentes para avanzar en ese ámbito. ¿Estamos de acuerdo entonces con ese procedimiento? ¿Todo de acuerdo? Ok. Ya, optamos entonces por ese camino, amigos. No tengan tranquilidad que vamos a abrir todos los espacios pertinentes para avanzar con toda la rigurosidad que se requiere, porque también se requiere desde el punto de vista del desarrollo urbano un cambio sustantivo de la forma como hacemos barrio, como hacemos ciudad, como hacemos vivienda. Bien. Veníamos citados para otro tema, pero terminamos hablando con el proyecto de integración, pero no hacemos parte también de una urgencia, de una realidad que, como bien decía el senador Soria, la vivienda hoy día se transforma en un punto fundamental, en un ámbito que lo comentamos en algún minuto dado. La salud, la sanidad, el hacinamiento, el allegamiento, son materias que van en contra de todo lo que uno quisiera, ¿verdad?, en materia de calidad de vida. Y por lo mismo, consideramos súper oportuno también tramitar lo que va a significar el impacto de la pandemia en materia presupuestaria y lo que esto va a significar para las políticas para el presente año en materia presupuestaria. Así que le dejamos la palabra a quien, Gonzalo, Guillermo. Guillermo, te damos la bienvenida. Para ti, subsecretario. Presidente, senadoras, senadores, qué gusto saludarles. Muy buen día. Muchísimas gracias por este espacio. Si bien, como usted lo plantea, presidente, el eje central, ¿cierto?, lo que entendíamos de esta invitación es contar la conducción, ¿cierto?, de la cartera dentro del contexto del coronavirus. Sí, brevemente me quiero referir, y escuchamos atentamente las distintas miradas, ¿cierto?, aprensiones, visiones respecto a la ley de integración. Yo creo que es bueno volver a reforzarlo y agradecemos siempre el tono y la forma y la altura de miras, ¿no?, que ha tenido la Comisión permanentemente, como lo hemos observado como Ejecutivo, asociado a nuestras miradas. Nosotros, esto es bueno volver a reforzarlo. Nosotros, esta ley, lo que más nos interesa es que se logren todos los consensos necesarios. Nosotros le damos un valor muy grande al que nos podamos escuchar. Acá, lo que nosotros hemos ido observando desde la votación, ¿cierto?, el martes pasado, cuando se vota en general, y una serie de preocupaciones y dudas que florecieron muy rápido, ¿no? Tiene que ver con
con que muchos asociaron a que era exactamente la misma ley que se ingresó el año pasado al Congreso, y como lo fue planteando la senadora Aravena, el senador Latorre también, aquí es un foco que cambió, pero ostensiblemente, y así lo entendimos también. En el mes de diciembre y el mes de enero, cuando se nos planteó como Ejecutivo de que se requería una revisión mucho más profunda, y eso fue lo que hicimos. Solo yo sé que va a haber espacio para discutir con más detalle respecto a la ley, pero para poner algunos temas a la mesa, por ejemplo, el poder incluir herramientas a la gestión de suelo, que imagínense una cartera que todos conocemos muy bien hace muchos años. Nosotros vemos que la gestión de suelo, que finalmente la cartera tenga herramientas de suelo, es bueno, hoy día una condición básica, lo que uno observa tal vez en otras partes del mundo, para poder revertir la segregación socioespacial que plantea muy bien el senador Sandoval. Es uno de los grandes ejes que no tenía esta ley hace algunos meses atrás. Como ustedes saben, se logró dentro del contexto de la discusión del presupuesto a fines del año pasado, de poder incluir 2 glosas asociadas a los temas de suelo. Una de esas glosas, que probablemente vamos a tener espacio para poder explicarlos con mucho más detalle, que fue el año pasado. Se codiseñó con un grupo muy grande de pobladores, de dirigentes de base, porque entendíamos que requerimos tener muchas más herramientas. Otra de las cosas que se ha ido avanzando en el último tiempo, y lo hemos trabajado mucho con el ministro, con Gonzalo, ¿cierto?, con todo el equipo legislativo y jurídico de la cartera, por ejemplo, es poder tener mayor flexibilidad, mayores herramientas, por ejemplo, con el artículo 50. Y ustedes saben que el artículo 50, el foco esencial es trabajar con los comités de vivienda, que también se generó el año pasado una cierta duda de que si se potenciaban o se despotenciaba todo el trabajo colectivo, y para nosotros como cartera nos interesa sobremanera de que se mantenga y con mucha fuerza, y lo hacemos de manera permanente, el trabajo colectivo con los comités de vivienda. Además, como otras herramientas que tenemos, y ustedes lo saben, de postulaciones más individuales, como el subsidio de segmentos medios, o los esquemas de arriendo, o los mismos, ¿cierto?, elecciones de vivienda cuando alguna persona se inscribe, postula o adquiere una vivienda dentro de los proyectos de integración social. Pero nuevamente volver a reforzar en el mismo tono que por lo menos le fuimos escuchando, y que ahora sí como Ejecutivo que nos interesa de sobremanera ir resolviendo cada una de esas dudas. El mundo patrimonial, que sabemos que tiene dudas relevantes, las queremos atender, así como ustedes les comentamos el mundo, sobre todo desde los comités de vivienda, que tenían dudas y que hemos tenido varias reuniones y al parecer se empiezan a dilucidar o aclarar, obviamente, cuando ya nos vamos sentando a la mesa. Así que nuevamente el poder reforzar ese punto. Ahora, presidente, ¿cierto?, para pasar al... me gustaría, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Si me pudiesen autorizar, por favor, para subir la presentación, para poder compartirle, ¿cierto?, que ahora es el segundo eje de las conversaciones respecto al contexto del COVID y como se ha mencionado también la genuina preocupación de la Comisión respecto a la reducción o el recorte desde la Dirección de Presupuestos. Sí, habilítalo nomás. Está habilitado, Guillermo. Ahí está. Ahora sí. Ya, ok. Ahora sale habilitado. Sí. Senador, se ve, ¿cierto? Sí, correcto. Y la tenemos nosotros también. Perfecto. O sea, agradezco mucho. Bueno, ahora sí quería para entrar en esta materia, ¿no? Aquí es también para contarles, las primeras láminas tiene que ver un contexto relativamente genérico, ¿cierto?, de la cartera, y después ya para entrar con mucho más detalle respecto al contexto actual, ¿cierto?, de la pandemia que está afectando nuestro país. Lo primero, ¿cierto?, el ponerlo en contexto, ¿cierto?, nuestro país, que cada vez se acerca más a los 18 millones de habitantes, con no hogares, si no nos referimos al número de viviendas, en torno a 6,5 millones de viviendas, lo ponemos en contexto de hogares, algo así, cambio el número, 5,6 millones de hogares, ¿cierto? Los déficits que permanentemente vamos analizando, y eso que probablemente va a ser materia también de discusión, sin duda, con la Comisión probablemente para más adelante, ¿cierto?, que es la medición del déficit, el déficit más certero que tenemos o que hemos trabajado históricamente como país, está asociado a lo que es el censo, ¿cierto? Tenemos el último censo 2012, lo que se llaman las mediciones intercensales, ahora 2017. Ahora nuestra lectura es que el censo del 2017
no logra captar 100% el efecto migratorio de la última ola migratoria, ¿cierto?, masiva de la última media década. Así en todo, si lo ponemos en números bien gruesos, estamos hablando en torno a 400.000 hogares del país que tendrían un déficit cuantitativo, ¿cierto? Si lo ponemos en contexto, esto implica o que hay hacinamiento, o que hay allegamiento, o que vivimos en condiciones de precarización muy alta, como campamento u otros, ¿no? CITES. Nuestra lectura que este número hoy día es dado al flujo migratorio, probablemente fue avanzando. La buena noticia es que en una década y media, si es que uno hace un análisis intercensal, se redujo muy fuerte, y se redujo fuertemente en las zonas centro y centro-sur del país, y la diferencia de las regiones del norte que se vieron más afectadas. Senador Soria, que por supuesto conoce muy bien el norte de nuestro país, sobre todo lo que son las 3 de las 4 regiones nortinas, que es Tarapacá, Antofagasta y Atacama, se visibilizó que aumentó de manera importante en ese contexto, pero todo el resto afortunadamente se logró reducir de una manera muy fuerte, que siempre se ha cuestionado, bueno, la eficacia, más allá de la cualidad, que podemos hablar mucho de estos temas obviamente en la comisión, que es indiscutible cómo ha ido mejorando la cualidad de las soluciones de la cartera en la última década, para que sea muy transversal mi análisis en dimensiones, en los entornos, en las tramitancias técnicas. La verdad que ha sido ha avanzado mucho, incluso desde el punto de vista de la reducción del déficit, ¿cierto? Si lo ponemos en un análisis intercensal, también demostró que es una política que al menos en ese intertanto logró avanzar bastante bien. Otra cosa que el déficit cualitativo, nosotros en el país no tenemos instrumentos que sean 100% certeros con la eficacia, que es lo más cercano que tenemos, es lo que es la CACEN 2017, y en la CACEN 2017 ustedes saben que es algo muestral, ¿cierto? Se encuestan cerca de 80.000 hogares, y con eso se hacen proyecciones, y lo que ocurre en gran parte de los países, que a veces se triplica o a veces se cuatriplica lo que se llama el déficit cualitativo respecto al cuantitativo, y un poco también lo que se ve reflejado en nuestro país. ¿Por qué lo conecto? Porque ustedes saben que la cartera tiene un abanico enorme de programas, afortunadamente, de mejoras de vivienda, de cambios de techumbre, de proyectos térmicos, del trabajo con los condominios sociales, que tiene que ver con las mejoras cualitativas de la vivienda. ¿Cuál es la incidencia que también se pregunta mucho en nuestra cartera? Imagínense, en las últimas 2 décadas, prácticamente la mitad de las viviendas que se construyeron en el país tuvieron incidencia directa de la cartera, algún grado de subsidio, ya sea en su cuasi totalidad como un Fondo Solidario de Vivienda, como el abanico mucho más amplio que tenemos para segmentos emergentes y medios, programas aquí que todos conocemos hace muchos años, ¿no? Desde los programas PET, los DC04, 01, 09, bueno, cuánta jerga que hay en el Ministerio de Vivienda, los proyectos de integración, pero nuevamente pasa a ser un motor social, excelencia en nuestro país, y después lo vamos a ir conectando ya con la incidencia más económica, que es el segundo foco muy grande que tiene nuestra cartera. Y aquí justamente ya me muevo y me empiezo a ir hacia los números, que como planteaba el senador Soria, vamos a hablar exclusivamente desde pesos chilenos, los dólares están como referencia. A veces nos ocurre cuando los números son tan grandes que se traduce a dólares para que el lenguaje no nos quede tan alto, pero básicamente aquí hacemos el efecto comparativo del presupuesto del año pasado, ¿cierto? Aprobado por ustedes, y nuevamente uno aprovecha a hacer todos los agradecimientos, porque el trabajo que se hace para las discusiones de presupuesto son bastante exhaustivas. Y como se puede observar, lo primero que me quiero aclarar, del año 2019 al año 2020 hay un aumento que es bien importante, el presupuesto de la cartera, bien importante. Voy a hablar de los pesos chilenos, de 2,7 billones, ¿cierto? Números bastante amplios y grandes, pasa a 3 billones de pesos chilenos. Como se puede ver la composición, el foco se sigue manteniendo bastante grande, si lo ponemos muy genérico, algo así como 3/4 del presupuesto son temas habitacionales en todas nuestras líneas, y aproximadamente un séptimo, un sexto es aproximadamente lo que son las obras urbanas, que también es un abanico muy grande de obras urbanas, como lo sabemos, parques, vialidades, ¿cierto? Veredas, espacios públicos que hace la cartera. Si nos anclamos primero en el año 2019, que es la primera parte, ¿qué significan las R, que son como unas formas de gotas que hay, ¿no? Fueron paquetes de reactivación económica que como ejecutivo ya se lanzaron 2 durante el año 2019 y 1 que se lanzó a inicio de este año 2020. De modo, nuevamente poner a la mesa de nuestra cartera como una cartera
que tiene un rol bastante importante, no solo en lo social, que es el ADN, ¿cierto?, primario de nuestros servicios, sino que también el foco, ¿cierto?, en la reactivación económica y en la generación de puestos de trabajo. Nos acordaremos que a mitad del año pasado se inyectaron recursos para poder aprobar 15.000 soluciones más en los proyectos de integración de C19, como sale ahí, y eso nos permitió cerrar el año con un poco más de 40.000 soluciones, que es el número, ¿cierto?, más grande que se haya entregado históricamente. Nosotros tenemos una estimación entre puestos directos, puestos indirectos, donde básicamente en construcciones de vivienda, un subsidio que se pone a la mesa genera cerca de 2,5 puestos de trabajo aproximadamente. Por eso las ponderaciones que se van a ir observando a medida que voy avanzando esta presentación. Me muevo ahora para el mes de noviembre. Se hace un segundo suplemento a la cartera, uno que tiene que ver con el Fondo Solidario de Vivienda, todo el trabajo con los comités, donde se inyectan 5.000 soluciones más. ¿Y cuál es la muy buena noticia? Que nos permitió, que no siempre ocurre en la cartera, nos permitió lo que nosotros le llamamos vaciar el banco. ¿Qué significa vaciar un banco? Es que todos los proyectos de comités de vivienda del país, de Arica Magallanes, que se fueron trabajando, que se fueron calificando durante el año 2019, todos y cada uno lograron tener su subsidio, y eso que nos ha permitido de que hoy día muchos de ellos, de hecho gran parte de ellos, ya están en plena construcción. Después me quiero referir obviamente con las incidencias que tiene el contexto del COVID en algunos puntos de ralentización, pero que lo quiero reforzar y enmarcar dentro de esta presentación. El Ministerio afortunadamente ha logrado sortear por lo pronto gran parte de las fallas que nos ha puesto el COVID a la fecha. Si seguimos con el segundo paquete de reactivaciones, también no solo, ¿cierto?, en lo cuantitativo, vivienda nueva, como recién hablamos, integración o fondos solidarios, también se inyectaron recursos para suplementar proyectos cualitativos. ¿En qué se focalizaron esos 2.000? Principalmente en el foco, ¿cierto?, de lo que nosotros le llamamos los PDA, que son los planes de descontaminación atmosférica. El senador Sandoval conoce muy bien, ¿cierto?, en su región, comunas como Coyhaique, pero también me muevo un poco ahora hacia el norte del país, desde Aysén. También esto es muy masivo, por ejemplo, en Chillán Viejo, las conurbaciones de Temuco para las casas, que la senadora Aravena también conoce bastante bien. Ahora estamos partiendo con mucha fuerza, porque entra el PDA al Gran Concepción, que el senador Navarro también lo conoce de muy cerca. Así que afortunadamente en varias líneas se fue reactivando. 85 obras urbanas que se adelantaron, este fue el mes de septiembre del año pasado, y ahora me muevo hasta el 2020, donde tenemos el presupuesto el más alto, inicio de año, y por eso sobre esa base lo que quiero contar, sobre 3 billones, que es muy grande, y así todo, en el mes de enero, lo que logramos, ¿cierto?, como ejecutivo, es armar un tercer paquete de reactivación, por supuesto sin saber, sin tener. Yo creo que nadie en la primera semana de enero teníamos, que fue justo en la semana donde cerramos este paquete, teníamos claro, ¿cierto?, que acá en el sur del mundo nos iba a pegar algo que estaba partiendo al otro lado del mundo, que nos iba a pegar tan fuerte en solo 3-4 meses. Así todo estaba este tercer paquete de reactivación, que implica 10.000 soluciones más para este año 2020 de los proyectos de integración en subsidio, y 5.000 soluciones más también para poner a la mesa para este año en el Fondo Solidario de Vivienda. Lo vamos a ir avanzando en la presentación, pero ya quiero anticipar, son preguntas que nos han hecho muchos parlamentarios, ¿cierto? También desde el mundo poblacional. Se mantiene absolutamente intacto la cantidad de subsidios a poner a la mesa durante este año en todo el país. No va a tener este recorte ninguna afectación en lo que nosotros le llamamos programa. Después vamos a hablar de lo que es la caja, cantidad de recursos, la incidencia que tiene, pero la cantidad de subsidios no va a tener ninguna incidencia. También, solo para cerrar, como tercer paquete, y dentro del tercer paquete se suplementó por 100.000 millones obras urbanas, hay con gran foco en lo que son los esquemas de los pavimentos participativos, ¿cierto?, que tiene una capilaridad que es bastante grande en el país. Para ir avanzando, y aquí sí que nos anclamos nuevamente, ¿cierto?, en lo que es el presupuesto del 2020, y por ende, ¿en qué las reducciones? ¿En qué consisten? ¿Qué implicancias tienen? ¿Cierto? Que lo que entendemos, y volvemos a agradecer mucho como cartera, que lo hemos ido conversando con el ministro en estos días, la preocupación, ¿cierto?, de la comisión, de
respecto a la cartera, qué incidencias tendría y cómo lo estamos manejando. Vamos a las reducciones, ¿cierto? Acá las reducciones son en dos ámbitos. Si lo pongo en un globo genérico, son en torno a los 500.000 millones de pesos. Esa es la reducción completa, ¿cierto? Salió en distintos, ¿cierto? Medios, como lo planteaba el senador Soria, en algunos valores en dólares, pero aquí lo vamos a dejar exclusivamente en los pesos chilenos, como se puede observar en las láminas. Las grandes reducciones, ámbito habitacional, sin duda, ámbito urbano, y después hay pequeñas reducciones en temas más bien administrativos, ¿cierto? Desde temas de viáticos, temas internos, en los subtítulos 21, subtítulos 22, en horas extra. Ahora, ¿cuál es el anclaje, ¿cierto? ¿Cuál es el anclaje de esta reducción? Y después lo voy a explicar en detalle. Aquí es una estimación que hace la Dirección de Presupuesto, donde dice, nosotros estimamos, que lo hemos ido conversando mucho, y con el ministro y mi rol obviamente subsecretario, que tenemos reuniones pero permanentes con la Dirección de Presupuesto 2-3 veces por semana en el último mes y medio, donde se hace una estimación de que esto es lo que debiese impactar el coronavirus en las ejecuciones de proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son 82.000 millones, que es la estimación que hace DIPRES en obras urbanas, son 398.000 millones de pesos, que es la estimación que hace la Dirección de Presupuesto para los proyectos habitacionales. Si es que uno lo pone en una ponderación, esto es más o menos algo así como un sexto del proyecto del año. ¿Por qué digo un sexto? Porque si es que el año tiene 12 meses, que es la manera yo creo más gráfica de tratar de explicarlo, ¿cierto? Si el año, nuestro calendario gregoriano, ¿cierto? Con 12 meses, un sexto son 2 meses. Entonces, la estimación que hace DIPRES es que lo que ya empezó a afectar de alguna manera en marzo, lo que ha afectado ya con un poco más de magnitud en abril, lo que eventualmente estaría afectando ahora en el mes de mayo, y esperemos que esto podamos recuperarlo como nación lo antes posible. Si es que uno le va sacando a cada mes un pedacito de la capacidad total que tiene el Ministerio, si uno lo suma, eso equivaldría a 2 meses de ejecución, ¿cierto? De trabajo. Entonces, esa es la estimación. Por ende, como bien dice abajo en la presentación, que se sustenta en esta ralentización. Para contarle, yo creo que es bien interesante, si nosotros, el Ministerio de Vivienda, dividiésemos, clasificásemos nuestras obras en 3 categorías, en todas las obras de mejoras de vivienda, las obras de construcción de vivienda nueva y las construcciones urbanas, uno se podría imaginar lo que más ha afectado a la fecha del COVID son las reparaciones de vivienda o las mejoras de vivienda. ¿Por qué? Porque alguien vive adentro, hay una familia que vive adentro. Muchos son adultos mayores, son viviendas más bien antiguas, ¿cierto? Que se mejoran por una serie de variables. Por ende, como se podrán imaginar, muy poquitos hogares quieren, dentro de este contexto, que alguien externo, aunque sea para arreglar la vivienda, entre a su hogar. Y eso obviamente, lo que le llamamos el hogar mejor o el 3PF, ¿cierto? En todas nuestras líneas es lo que se ha visto un poco más afectado. Los proyectos de construcción de vivienda, afortunadamente, en las láminas que vienen más adelante, hemos desarrollado una serie de baterías de esquemas para que la ralentización sea lo menos posible, y se ha logrado en muchas partes. ¿Dónde se afecta muy fuerte? En las comunas que cuando se declaran cuarentenas, obviamente se hace más complejo. Afortunadamente, y esperemos que siga ocurriendo de alguna manera, que lo que hemos ido observando, yo no soy un experto en los temas de salud, pero lo que uno ha ido observando es que después de la cuarentena, cuando se empiezan a observar de manera importante efectos, ¿cierto?, en las contenciones de contagio, y por ende se levantan las cuarentenas en las comunas, ya tenemos la capacidad rápidamente de retomar las obras, de modo que insistimos que tenga una implicancia lo más corto posible. Esta lámina para nosotros es esencial. ¿Por qué? Porque es lo que hemos ido negociando, que es el paraguas de negociación que hemos tenido con la Dirección de Presupuesto, y lo hemos hablado largo y tendido con Matías Acevedo, ¿cierto?, su calidad de director de presupuesto. ¿En qué nos anclamos? Ladrillo que se pega, ladrillo que se paga. ¿A qué nos referimos? Que, como recién les comentamos, estas son estimaciones de lo que eventualmente va a afectar al MIMBU, pero el acuerdo que nosotros tenemos es que si las obras avanzan, las obras se pagan. Si los proyectos de vivienda van avanzando, se tiene que pagar todos los viernes, y la mejor manera para nosotros de demostrarlo es la caja de viernes a viernes. Aquí me sale el lenguaje, si quieren, mucho más futbolizado,
cuando dice semana a semana, bueno, aquí es semana a semana, nosotros tampoco sacamos nada con decir, mira, esto no va a tener afectaciones si los viernes, cuando pagamos la caja de Arica Magallanes en todas nuestras obras del país, a todos los contratistas asociados a nuestras obras, es que no están los recursos, obviamente se desmorona todo lo que estamos comentando. Afortunadamente, esto hemos logrado todas las semanas en mantener todos los flujos de pago, e insistimos, y el acuerdo es de que si a medida que va avanzando el año, sigue el Ministerio con la capacidad que por lo pronto creo que se ha ido demostrando, de que siguen avanzando las obras, se siguen evaluando los proyectos, se siguen ejecutando en gran parte del país, los recursos van a seguir estando. Desde el punto de vista de las obras urbanas... Perdón, Guillermo, ¿sí? Perdón un segundito. Claro. Senadores, vamos a prorrogar la sesión por unos 20 minutos más para seguir con esta presentación. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Voy a hacer entonces las partes que vienen, porque creo que está el eje central. Después va a estar más asociado a las medidas que estamos actualmente. Desde el punto de vista de las obras urbanas, en las obras urbanas lo que se nos ha pedido es poder ajustar el calendario, ¿cierto? En el fondo, obras que eventualmente podrían partir en algún mes, que lo podamos, algunas de ellas, ir moviendo hacia final del año, pero nuevamente que el acuerdo que tenemos con la dirección de presupuesto es de que se mantiene el mismo abanico de proyectos, tanto urbanos, pero esencialmente en los ejes habitacionales, como recién lo mencionamos. Para ir avanzando ya en las siguientes partes, que lo hemos comentado bastante, ¿cierto? El eje dinamizador de la economía que tiene esta cartera, y por eso que volvemos a agradecer mucho esta citación, esta convocatoria que nos hacen para poder explicar, y entendemos, ¿cierto?, genuinamente la preocupación de que no se paralicen las obras en el país asociadas a nuestra cartera. Me quiero detener también en esta lámina que demuestra que la cartera, afortunadamente, hemos seguido a pesar de todas las dificultades. Ustedes mismos que recorren muchísimo el país, recorren sus comunas, ¿cierto? Están con los alcaldes, con las otras carteras también. Lo que estamos, ¿cierto?, intentando es que, primero, innovar muchísimo, no da tiempo para contar todos los esquemas de innovación, pero estamos jugando mucha tecnología desde el punto de vista de sistemas de pago, de teletrabajo, de las visitas de obras, desde el punto de vista que los verificadores sean, por ejemplo, fotos, sean videos, y dentro de eso, la mejor forma de decir que la cartera sigue funcionando, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un cierre el pasado día jueves 30 de abril, hace menos de una semana. Nosotros separamos el país en dos, las zonas centro-norte y la zona sur del país para los proyectos de integración, e ingresaron, lo cual requiere una serie de trámites y de preevaluaciones, 35, imagínense los números, son en el fondo para el año tenemos 35.000 unidades, ¿cierto?, para poner a la mesa, y solo en la mitad del país, que es el número que sale ahí, ingresaron 43.000 unidades en proyectos. Ahora vienen los cierres, que va a ser el último día hábil del mes de mayo, en la zona centro y norte, donde estimamos un volumen parecido. Entonces, lo que creemos que, por ejemplo, en el proyecto de integración vamos a tener en torno a 90.000 unidades, ¿cierto? Un proyecto, el postulando. Por ejemplo, hay, en la quinta región, ¿cierto?, que Senador Latorre también conoce, que todos conocen muy bien a lo largo del país, con el senador Soria, ¿cierto?, en Tarapacá, con una serie de muchas comunas que se han ido ampliando, por ejemplo, también la provincia de Arauco, para ir abriendo distintas partes del país, en la Araucanía, que históricamente se ha desarrollado muy bien estos proyectos. Aquí lo que queremos poner a la mesa es que todo el esquema de evaluaciones se mantiene tal cual, así como, por ejemplo, los llamados a subsidios, como que parte la próxima semana, por ejemplo, con los proyectos asociados o la entrega de subsidios para segmentos medios. Nos gusta reforzar permanentemente que el abanico de instituciones, de empresas que trabajan con el Ministerio, en su mayoría son pequeñas y medianas. Por ejemplo, un maestro que tiene un ayudante para reparar en alguna localidad rural, o alguna empresa que tiene o trabaja algún pavimento participativo, o empresas, ¿cierto?, que trabajan viviendas a pequeña escala, y por eso que también nos interesa mucho en que toda la capacidad de la cartera de Arica Magallanes tiene una capilaridad que es muy grande, no sé si ustedes lo saben. Trabajamos
con el mundo rural, con el mundo semi-rural, con el mundo urbano. O sea, no solo nos concentramos en las grandes capitales del país, y eso obviamente lo que me interesa mucho es seguir potenciando. Desde el mundo de la industria de la construcción, el sector, ¿cierto? Son cerca de 750.000 empleos ahora que estamos viendo en algunas partes que se están viendo afectados. ¿Y por qué lo ponemos en ese contexto? Porque vemos que en muchos de estos hogares el ingreso principal y en algunos casos único está asociado a esta actividad. Y nuevamente el rol de ahí de la cartera tiene que ser muy fuerte en seguir avanzando. ¿Qué estamos haciendo desde las 1000 cosas, ¿cierto?, que estamos trabajando? Un foco, ¿cierto?, en tener este equilibrio con nuestros funcionarios. Usted lo sabe, no somos 6.500 funcionarios. Aquí tenemos un trabajo permanente con nuestras asociaciones de funcionarios, con la Federación Nacional de Trabajadores de la Vivienda, donde vamos viendo cuáles son los protocolos, ¿cierto?, de sanitizaciones, de que haya alcohol gel en cada una de las oficinas. Hemos dado mucha flexibilidad, ¿cierto?, tanto de horario como de días para evitar los hacinamientos en cada una de las dependencias del país, entrega de las mascarillas, y eso creo que nos ha permitido un retorno gradual, pero muy cuidado, absolutamente cuidado, que lo vamos observando semana a semana, y cuidando también a las poblaciones en riesgo, adultos mayores, ¿cierto?, mujeres embarazadas o algún funcionario que tenga alguna enfermedad crónica. Para seguir avanzando también, para contar algunos de los temas, muchos protocolos que hemos desarrollado, ¿cierto? Protocolos tanto para las inspecciones de obras como para los seguimientos de obra. Acá hay un doble mundo, ¿cierto? En el fondo, nuestros inspectores técnicos de obra, si es que no visitan la obra, no se puede certificar que hay un avance de obra, y si es que no se certifica, no hay un pago, y si no hay un pago, bueno, todo el efecto dominó que esto tiene, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho son miles de cosas, y con mucho gusto, por supuesto, presidente, de compartirles los documentos que ustedes quieran o que estimen convenientes. Una cantidad enorme de protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, para llevar nuestros inspectores técnicos de obra desde la casa a la faena, y de la faena a la casa, de modo que no tengan que ocupar transporte público, por ejemplo. Vuelvo al tema de uso de tecnología, con muchos esquemas de teletrabajo, las atenciones al público también. Recién el día pasado, ayer, lunes 11 de mayo, ya que se están abriendo muchas de las oficinas de atención a público, pero en el intertanto, imagínense, aumentó en 3 en todo el país las atenciones vía telefónica, donde desarrollamos atenciones telefónicas, donde instalamos todas las tecnologías de distintas casas de quienes trabajan en esos formatos, y la verdad que ha funcionado muy bien. Trabajo muy focalizado en campamentos, con entregas de kits sanitarios, hay una alianza público-privada, ¿cierto?, desde el punto de vista del acceso al agua segura. Yo creo que a todos siempre nos duele mucho nuevamente darnos cuenta. Estamos, todos llevamos años, o probablemente casi toda la vida dedicados, como lo plantea el senador Soria, ¿cierto? Y siempre uno le gusta como apasionado de todas las cosas que yo creo que todos hacemos. También, imagínense, tantos años, décadas, que yo creo que todos los que estamos acá presentes llevamos en estos temas, y claramente duele volver a estar en lugares donde ni siquiera tenemos las entregas básicas de agua potable. Nos dimos cuenta que los 802 campamentos del país, cerca de un tercio, lo sabíamos de alguna manera, pero ahora obviamente imagínense con el contexto del coronavirus, donde hay más personas durante el día del campamento, los niños están durante el día del campamento, muchas personas están durante el día ahí. Las campañas de sanitización implican mayor consumo, ¿cierto?, lavados de manos y del cuerpo, y por otro lado, algunos municipios que al revés les ha costado, por razones obvias, entregar los servicios. Imagínense lo que se nos armó ahí, muchos lugares donde hace 4 semanas había una dificultad muy grande de suplir el agua, que afortunadamente se está cumpliendo. Los aplazamientos de los calendarios o las mantenciones de los calendarios, vamos a hacer por primera vez un llamado 100% online para los segmentos de las postulaciones medias. Aprovecho también de contarles que dentro de eso, una de las innovaciones inspirados que a nuestros juicios de la tecnología de impuestos internos hace muchos años es una muy buena práctica, que es que a uno le llegue una postulación tipo, ¿cierto? Entonces, en vez de tener que ir a buscar todos los documentos a todos lados, ahora más encima, donde pedimos que las personas idealmente puedan quedar dentro de lo posible, ¿cierto?, que se cuiden en las casas. Quienes postularon el año pasado, en este llamado, les vamos a mandar la misma postulación a su mail, de modo que tengan que validarlo, de modo que no tengan que hacer recorrer, ¿cierto?, las localidades buscando más y más trámites. Eso creemos que también va a ayudar mucho. Dentro de eso también, que lo hemos trabajado, por ejemplo, con varios comités de vivienda, con dirigentes de base, para poder ingresar
los documentos de los comités de vivienda. Ahora me muevo a otro programa, ¿cierto?, el Fondo Solidario de Vivienda. Lo que estamos haciendo, y esto lo acabamos de firmar el día viernes con el ministro, se va a excepcionar que en ese momento las familias tengan el ahorro. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día es muy complejo para muchas familias tener el ahorro. Algunos incluso han tenido que sacar desde su libreta, pero una vez que califique el proyecto, en el fondo hasta antes de postular, ahí sí que se le va a pedir que tenga el ahorro, pero creemos que va a ser muy bien recibido para por lo menos poder aliviar. Desde el punto de vista de los segmentos medios, ¿qué estamos haciendo también? Nosotros generalmente se pide una preaprobación bancaria. Aquí, para este llamado, vamos a sacar la preaprobación bancaria y acuérdense que estos son subsidios que duran 21 meses, son casi 2 años, de modo que esperamos que personas, por ejemplo, que llegasen a ser beneficiarias y que hoy día estén muy afectadas por sus ingresos, van a tener prácticamente 2 años para, esperemos que tengamos una recuperación como país mucho más rápido que eso, para hacer las compras de eventual de una vivienda. También contarles que se han entregado un número importante de viviendas terminadas, que alguien diría, ¿saben qué más? No, mejor esperemos para que hagamos un corte de cinta masivo, muy visible, para cuando se pueda. Aquí nuevamente como cartera lo que priorizamos es que una vez que se terminan los proyectos los podamos entregar lo antes posible para que las familias se vayan a su vivienda nueva. ¿Cómo se ha hecho? En un protocolo muy estricto, donde se juntan máximo 10 familias, se entregan las llaves, después a una hora distinta se citan otras 10 familias, después otras 10 familias, de modo que se van entregando los distintos proyectos. Algo ya mencioné de campamento, y con el ánimo del fondo de ir avanzando, y aquí ya quedan solo una lámina más para ir cerrando. Aquí para contarles estas alianzas, ¿cierto?, que hemos tenido pública-privadas, también con mucho apoyo del Ejército en el despliegue de la entrega de estos kits sanitarios que se han entregado en todas partes del país, lo cual también ha funcionado muy bien. Aprovecho también de contarles que desarrollamos un protocolo también para familias de campamento cuando alguno de los vecinos se vea infectado por el coronavirus. Hemos observado en algunos lugares donde apenas alguien se entera, se generan en ese hogar algunas tensiones de los vecinos que ha sido bien complejo. Entonces, ¿qué es lo cuál es el protocolo? Donde se deriva de manera inmediata hacia un hostal sanitario que ya están instaurados en todas partes del país. ¿Dónde ha sido, por ejemplo, uno de los focos más grandes? Ha sido en Mejillones. Ahí se nos armó un foco importante de personas contagiadas en campamentos, y hoy día son cerca de 75 personas en campamentos, son cerca de 48.000 familias que ya han sido derivadas a distintas partes. Y aquí, de nuevo, para ir cerrando, ya hablamos, ¿cierto?, el tema del pago, la cadena de pago, todos los días viernes, ¿cierto?, que es lo que hacemos. También el trabajo con las direcciones de obras. Emanamos acá un instructivo, ¿cierto?, de la Dirección de Desarrollo Urbano, con 2 ejes para poder flexibilizar los trámites desde las direcciones de obras, que por supuesto también han tenido dificultades dentro de este contexto, y lo otro también el uso de tecnología, ¿no?, de modo que puedan recibir documentos y que no se entrampen las generaciones de proyectos nuevos, las evaluaciones de proyectos nuevos, como entregas, por ejemplo, de permisos de edificación o recepciones municipales, para que no se entrampen dentro de este mecanismo. Y lo último, para cerrar, es uno de los instrumentos que también está funcionando bastante bien, es poder, el fondo ya hayan avances de obras o no hayan avances de obras, pero con boletas de garantía, poder entregar liquidez a las empresas, pero con un foco principal en poder mantener el salario de los obreros quienes están en las obras. Así que eso por nuestra parte, presidente, senadoras, senadores, y que muy abierto también para preguntas, sugerencias, y nuevamente muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco no veo en la pantalla a ver, senadores, ofrezco la palabra. Senadora Carmen Gloria. Gracias, presidente. Solo felicitar la iniciativa de haber agendado esta reunión, porque claramente recibir en detalle una explicación bastante bien fundamentada del por qué hay rebaja presupuestaria tanto en los recursos vinculados a espacios públicos
cómo lo que tiene que ver con vivienda tiene todo de lógica. Solamente la región de la Araucanía, Temuco, digamos que es la ciudad más grande de la región, estuvo cuarentena un mes, por lo tanto, evidentemente, muchos de los programas que mencionó el subsecretario van a tener cierta, desfase y por lo tanto probablemente tengamos una disminución de gasto que es bastante evidente. Ya tenemos otras dos comunas grandes como Angol y Victoria nuevamente en cuarentena, de tal manera que me parece que es muy lógico, eficiente y hoy día necesario hacer esta revisión de cuánto realmente vamos a gastar y dejar disponible presupuesto, que sería muy ineficiente darnos cuenta al final del periodo que no lo gastamos. O sea, me parece que con esta explicación me queda muy claro, espero nos puedan enviar la presentación. Y lo segundo, felicitar todas las normativas vinculadas a cómo ser más expedito los trámites, a esto de que no tengamos un crédito preaprobado, porque claramente hoy día sería muy difícil para los sectores medios obligarlos a eso. Decirles que yo puedo dar fe que en mi región han hecho turnos con los funcionarios, hay gente que están en sus casas trabajando muy bien porque me han respondido al teléfono, igual que si estuvieran en oficina, y yo agradezco esto porque el MIMBU tiene una gran cantidad de personal trabajando en todo Chile, de los cuales muchos conozco de muchos años, y creo que es muy valioso el que hayan tenido la actitud humanitaria de entender que perfectamente pueden hacer su labor, algunos desde la casa, otros en oficina. Ayer me llega un correo de una oficina donde yo estoy pidiendo fiscalización para el mal uso de vivienda, donde retomaron el tema. Entonces, ¿qué más decirle? Yo sé que siempre pueden haber cosas que mejorar, pero felicitar al Ministerio y al equipo, porque yo trabajo muchísimo, digamos, con comités de vivienda, pero principalmente también tratando de resolver temáticas, y la verdad es que ha sido un ministerio que no ha parado, y que con esta explicación yo creo que la única labor nuestra como parte integrante de la comisión es poder explicarle a los medios locales también los motivos de la rebaja, que en el fondo no es rebaja, sino que acercarnos a una realidad latente, porque este COVID lamentablemente viene en alza, y lo más probable es que esta estimación que hoy día hicieron, ojalá Dios quiera que así no sea, pueda incluso ir en aumento, digamos, de dificultad para ejecutar recursos. Así que muchas gracias, presidente, por la opción que nos dio también de poder escuchar directamente al ministerio. Eso sería, gracias. Muchas gracias, senadora. Saludamos al senador Alejandro García, que está en la red. Muchas gracias, presidente. Sí, pero no estábamos viendo ducto, Alejandro, porque quedaron con algunos... Por razones obvias. Sí, por razones obvias. Senador Soria, tiene la palabra. Un pensamiento para el señor presidente, que usted se lo lleve. Yo creo que podemos rebajar platas por diferentes ministerios el país, tiene que volver a andar y estamos todos cuadrados, pero hay una cosa que no puede tocarse, es la vivienda, porque la vivienda es parte de la recuperación del ser humano. O sea, salud, vivienda van acompañados. Entonces, echémosle mano a esas obras que en el país pueden esperar un año más, y apoyemos al Ministerio de la Vivienda por todos lados. Ese sería mi mensaje al señor presidente de Chile y a usted como subsecretario y a su ministro. Gracias. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a acordar entonces la remisión del documento al presidente de la República, procurando este contexto. ¿Les parece? Aprobado. Presidente. Senador Navarro. Sí, presidente, pedirle la disculpa a Guillermo Rolando y también a los colegas. Estaba en la Comisión de Salud también telemáticamente, pues se veía ahí el proyecto de ley de mi autoría y otros senadores respecto a la suspensión del EUNACOM y el CONACEN por 2 años para facilitar la contratación de médicos en medio de esta pandemia. Y que recién ha terminado, se suspendió la votación hasta las 5. Pedirle a Guillermo Rolando que nos puede enviar lo que fue la presentación de la reducción de los gastos. Me interesa de sobremanera tener su exposición, si es que la tiene por escrito, o un PowerPoint, o lo que fuere, presidente. Muy bien, senador. Se la vamos, y sin duda el MIMBU se la va a hacer llegar también rápidamente sobre este tema. Una pregunta, Guillermo. Se ha hablado en el último tiempo a propósito de, entendemos de que hay muchas obras que hoy día están
un poquito frenada. En mi misma región no hay muchas obras que las propias comunas, los propios alcaldes pidieron postergar el inicio de algunas y hay un ejercicio de ralentización, como bien señalas tú, en muchas obras públicas. Pero sin embargo, las informaciones que tenemos respecto al tema de la desocupación, la construcción está aportando un porcentaje no menor al problema de los niveles de cesantía. ¿Cuánto de la inversión pública de estos miles, como le gusta a Jorge Soria hablar de millones de pesos, pero hasta yo mismo me confundo aquí cómo decirlo, 3 no sé cuánto, ¿ya? Pero ¿cuánto en definitiva, Guillermo, la inversión pública del sector de vivienda impacta en el total en materia de la construcción? Porque habla de 40.000 empleos en la Cámara Chilena de la Construcción y lo sitúa al nivel de la crisis subprime del año 2010. Entonces, yo entiendo, ¿verdad?, que hay muchas obras que se están postergando, otras obras de mejoramiento a nivel de casas, ¿verdad? Evidentemente nadie quiere en su casa gente haciendo trabajo y nada por el estilo. Pero hay un impacto hoy día en el tema de la desocupación y por eso me gustaría saber, porque estos 500.000 millones de pesos que significan este ajuste, está bien, tú dices ladrillo pegado es ladrillo pagado, pero ¿cuántos ladrillos hoy día no se van a poner precisamente por esta un poquito más lentitud que estamos en el tema? Ahí me gustaría que hubiera alguna información sobre ese particular y le damos también entiendo que el senador García quería hacer una consulta para el subsecretario igual. Así es, en primer lugar, dar mi excusa, estar en otra reunión aquí en la región. Agradecerle a Guillermo, que además que un hombre de Rancagua, así que orgulloso de su trabajo que ha realizado durante muchos años junto al Ministerio de la Vivienda. Decirles que la realidad de cada región ha sido distinta. Nosotros hemos seguido en general prácticamente todo lo que estaba planificado y todo lo que los recursos se están aprovechando. Sin duda que hay algunos problemas obvios de la situación que estamos viviendo con la pandemia, pero le quiero decir a Guillermo que, bien, él lo sabe también, pero es importante que se sepa que un trabajo muy importante, que la conectividad entre Rancagua y Machalí por República de Chile está prácticamente terminado, estamos hablando de menos de un mes se debiera abrir. En segundo lugar, decirle que hemos iniciado también obras con las empresas constructoras, justamente con los recursos que aportó el Ministerio con el fin de seguir avanzando en sacar a muchas personas de la situación que están hoy día de allegados o de arrendatarios. Y por lo tanto, creo que es importante señalar, esto le pido a Guillermo, si no pasa de forma más o menos regional, porque el trabajo que ha realizado el director del Servio en esta región y también junto a nuestro Ceremi de la Vivienda, creo que ha sido en el fondo de darle tranquilidad a la gente, porque todos los programas también de recuperación que estamos teniendo en viviendas que son antiguas, que son condominios, se ha estado siguiendo, se ha estado avanzando. Sin duda no con la rapidez que hubiéramos querido, pero en general yo creo que por lo menos en mi región, independientemente que ha estado trabajando telemáticamente la parte del ministerio, los trabajos se han seguido realizando de la manera que se ha podido. Así que yo agradecerle la preocupación que ha tenido el ministerio y entendemos perfectamente que hay recursos que si no se van a ocupar, es fundamental entregarlo para otras cosas que son muy importantes en el día de hoy. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, senador. Bien, subsecretario, tiene la palabra. Presidente, muchísimas gracias para cierto, cubrir lo del senador Navarro, lo del senador García Huidobro y lo que usted planteaba. Senador Navarro, por supuesto, con mucho gusto vamos a buscar la presentación y como ustedes bien saben también, después de esta reunión con cada uno de ustedes, si que hay alguna duda, pregunta ya más de sus territorios, de sus regiones, sus comunas, por favor, con mucho gusto en que después vía telefónica o como quieran entrar a los detalles. Acá hay un tema, presidente, respecto a lo que usted plantea y lo quiero conectar con lo que decía el senador García Huidobro. Aquí el efecto de la ralentización es bien interesante porque todo el esfuerzo está en que no se paralice la obra. Y eso es bueno ponerlo a la mesa. ¿Por qué? Cuando una obra se paraliza por un tiempo muy largo, tiene una serie de efectos. A veces quiebra la empresa. Imagínense el efecto que tiene para la cartera.
el día de mañana habría que volver a recontratar con costos mucho más altos y con todas las pérdidas de trabajo entre medio, ¿cierto? Entonces, un poco lo que plantea el senador García Huidobro, lo que nos ha resultado, me atrevo a decir que prácticamente en todas las regiones, a excepción, como se lo contaba durante la presentación, es que cuando se declara una zona en cuarentena. Quiero hablar de los dos ejemplos para que no suene que uno siempre dice que todas las cosas están funcionando bien. Estos son espacios, de hecho, que nosotros como cartel también nos ayuda mucho sus miradas y sus apoyos. Por ejemplo, en Punta Arenas, con 5 semanas de declaración de cuarentena, hoy día tenemos gran parte de nuestras obras urbanas y gran parte de nuestras obras habitacionales, por ejemplo, ¿cierto? Porque ya el periodo es muy grande. En todo el resto o en gran parte del resto del país, así ya estamos ahora con varias herramientas para volver a recuperarlas. Afortunadamente, en gran parte del país hemos logrado con mucho esfuerzo que los temas sigan avanzando un poco, por ejemplo, y afortunadamente varias de estas obras de estas magnitudes que son vialidades enormes, ¿cierto? Que justo es donde se conecta la conurbación Rancagua-Machalí, la senadora Aravena, que también conoce muy bien el tremendo proyecto urbano de interconexiones vial que hay entre Temuco y Las Casas, que también afortunadamente están avanzando con bastante fuerza. También varios, por ejemplo, de proyectos de vialidades que estamos haciendo en la quinta. La Torre también conoce muy bien. Entonces, cuando uno le preguntan, bueno, ¿y entonces cuántas menos de trabajo de alguna manera? Insistimos, lo que nosotros estamos haciendo, y esto es bien interesante, es seguir financiando, seguir aguantando, ¿cierto? Incluso en los lugares donde a veces se nos complejiza, de modo de que se sigue financiando gran parte de esos salarios. ¿Dónde se nos ha visto afectado? Lo que les comentaba, por ejemplo, en las mejoras de vivienda. Eso ahí sí que se nos ha visto afectado. En los temas de las construcciones, y esto es interesante, si es que uno ve el detalle de uno de los documentos que nosotros mandamos, generalmente hay que entrar a cosas técnicas, pero es muy bueno ponerlo a la mesa. Una obra habitacional promedio se demora algo así como 18 meses, a veces se alarga un poquito más, ¿no? Pero son cerca de 18 meses por calendario. Y si es que se alarga más de eso, o de un calendario preestablecido, hay ciertas penalizaciones, ¿cierto? Acá lo que nosotros estamos haciendo dos cosas. Estamos primero flexibilizando ese calendario, es decir, si una obra habitacional del país demuestra que se ha ido ralentizando, por ende el calendario va a ser un poquito más amplio debido al coronavirus, en vez de penalizarlo, lo que estamos haciendo es que vamos a prolongar ese contrato de trabajo por ello. Entonces, hay presidente que era su pregunta, si se da cuenta, el alargarlo, básicamente, sí, es verdad, para un año y medio más o un año más, probablemente esa obra que costaba 18 meses, si lo pongo en promedio, ahora nos va a costar 20 meses, un poco más, ¿cierto? Pero tiene dos efectos que son fundamentales. Primero es mantener las fuentes laborales, lo primero, ¿cierto? Y lo segundo es que si nosotros no hiciésemos nada y esa empresa quebrase, después para el Estado es mucho más complejo. Entonces, desde el punto de vista de las fuentes laborales, lo que estamos haciendo es tratar de que esto tenga la menor incidencia posible. Ahora, el número exacto, como esto es prácticamente semana a semana, es muy difícil para nosotros los senadores en este momento decir, mire, esto está afectando en X cantidad de horas. Lo que sí podemos contar o informar, compartir, ¿cierto?, cuáles son aquellas de esas obras que de alguna manera se están viendo ralentizadas y los mismos mecanismos que estamos haciendo para que vuelvan a surgir. Así que, pero de nuevo, para resumir, y vuelvo a agradecer al senador García Huidobro, de que en realidad, imagínense, y aprovecho de contar otro tema que es técnico, que creo que se los comenté en un minuto, el pago, ¿no? La caja, la cantidad, porque al final la cantidad de recursos que pone el Ministerio a la mesa, semana a semana, es un muy buen indicador de cuántas obras avanzan y cuántas semanas. Y al cierre del abril recién pasado, imagínense, ya en pleno pandemia, de acuerdo a nuestro calendario de incidencias, con 6 semanas ya de incidencia, hemos mantenido prácticamente un gasto muy similar al del año pasado. Así que eso creo que ha demostrado de que por lo menos se ha aguantado en gran parte del país que las obras sigan avanzando, pero insisto, donde tenemos la preocupación más grande hoy día de las fuentes laborales es en aquellos proyectos de mejoras de viviendas que es el maestro con su ayudante, y eso lamentablemente se entiende, ¿no? No han podido seguir en algunas partes del país por preocupación, sobre todo en la zona urbana. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Para acotar, senadores,
ante el planteamiento que hizo también el senador Soria. El motivo de esta reunión era precisamente conocer el impacto que pudiera eventualmente tener en un sector tan significativo, relevante, y además que socialmente, humanamente, y además en la misma activación económica, cualquier efecto en la reducción de las actividades de un ministerio tan impactante en materia de inversión pública, evidentemente que nos preocupaba. La idea, ¿no es cierto?, es que, entiendo, es que remitamos, ¿no es cierto?, un oficio al presidente manifestando que entendemos que hoy día estamos viendo frente a una pandemia, que hay una prioridad humana, social, de salud, que evidentemente está tensionando a mucho al Estado en materia de diferentes programas, que procuramos y queremos que se procure también que el impacto en un sector social tan significativo como el tema del MIMBU se vea el mínimo impacto posible y que a lo más este efecto lo único que produzca sea una ralentización en la inversión, pero que no se afecten en definitiva los diferentes programas en materia habitacional. ¿Habría acuerdo en eso, senadores? Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, muy de acuerdo con el oficio. Solo agregar, si es posible, la información desagregada por regiones. Creo que es importante, entiendo el criterio de las obras, la organización de las obras, pero también hay programas, no me queda claro si va a haber o no restricciones en algunos programas, entonces esa realidad puede variar región a región, y acá la noticia generó mucha conmoción, obviamente en organizaciones locales, pero esa información puede ser relevante. Igual le vamos a pedir su secretario probablemente una reunión en el corto plazo para entrar más en profundidad en los temas de la región de Valparaíso, pero creo que para todos los senadores y senadoras en general puede ser relevante la información desagregada por regiones. Muy bien, senador. Entiendo que lo segundo, ¿verdad?, un requerimiento directo que le hacemos todos, ¿verdad?, sumándonos a la información que tiene el senador Latorre, para que lo remita, ¿no es cierto?, a todos los senadores información desagregada. Presidente, disculpe, absolutamente, cuenten con eso. Okay. Tenemos obviamente toda la información y todos los detalles, como lo vamos monitoreando. Okay. Así que cuenten con eso, y disculpe, y por su intermedio, senador Latorre, con mucho gusto, cuando usted quiera, nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para hablar de los temas de la región. Muy bien. ¿Alguien me había pedido respecto al oficio, senadores? ¿Alguna otra sugerencia adicional? ¿No? ¿Habría acuerdo? Sí, presidente, lo que no somos miembros de la comisión, pero nos adherimos. Perfecto, de todas maneras. Senador Navarro, ¿ya quería algo la palabra? Sí. Sí, presidente, solo plantearle a Guillermo Rolando, el subsecretario, de que todavía persisten a lo largo de todo el país obras que están en desarrollo y que van a requerir, por eso tengo que ver cuáles van a ser tocadas, cuyas empresas paralizaron, las abandonaron, que han sido graves, como las de Coronel, más de 650 viviendas que tuvieron que ser demolidas por 3 años. Solo señalar de que en este proceso las empresas que han incurrido en estos hechos requieren una sanción, que esta comisión, presidente, debiera verlo adecuada, porque claramente darle más obra a esta misma empresa resulta absolutamente hiriente, una bofetada a las personas que han sufrido, que después de 3 años han tenido que demoler su casa porque quedó más construida. Y en segundo lugar, señalar de que si van a haber reducciones, no lo alcancé a escuchar, hay que tener presente un tema mayor. Si el gobierno quiere dinamizar la economía, como la mayoría de los economistas señalan, tiene que haber una inyección de recursos para mover la economía. La vivienda es fundamental para mover la economía nacional y regional. Y que yo no descarto el escenario de que en 3 meses más, 4 meses más, cuando la cesantía llega al 18%, como ha anunciado la ministra Saldívar, quiero recordarles que esto solo ocurrió en el año 1983, donde la cesantía llegó al 19,3%, y solo en 10 ocasiones, en los últimos 40 años, la cesantía ha superado los 2 dígitos. Y la ministra ha hecho ha dado una cifra de 18%. Esto traducido a lo que hemos conocido es brutal. Y la construcción, Guillermo, es un elemento
capaz de brindar muchísimo empleo. Eso, presidente, solo para que no tengan presente el anuncio del 18% de la ministra Saldívar, ministra del Trabajo, que yo entiendo que está siendo responsable en su proyección. Nos pinta un panorama muy sombrío post pandemia, y la construcción de vivienda puede jugar un rol ahí extraordinario. Por lo tanto, en 3 meses más este va a ser un tema de debate político-económico y también con el Ministerio de la Vivienda. Eso, presidente. Sí, muy bien, senador, absolutamente de acuerdo. Precisamente habíamos comentado el tema de la información oficial. Y por eso la razón también de que mandemos este oficio, ¿verdad? El efecto en la desocupación no es menor, anunciado por la propia ministra, como usted muy bien señala, y además también destacar en el mismo antecedente que el propio presidente, Alejandro, apaga tu micrófono, por favor. Sí. Apaga tu micrófono nomás. ¿Ah? Y lo segundo, señalar, ¿verdad?, de que precisamente en el presupuesto 2020 se consideró una fuerte inyección a vivienda por el impacto que tenía esa inversión en la reactivación económica y se mandó en un escenario de contexto de crisis social. Ahora se suma, ¿no es cierto?, este tema de la pandemia. Por eso, en esos contextos que queremos sus antecedentes y mandaremos ese oficio de esa manera, senadores. Acordado. Lo segundo, para cerrar el tema del proyecto de integración, aprovechando que estamos todos presentes, dos o tres cosas para puntualizar. Primero, el Ejecutivo que está aquí presente, ¿verdad?, tendrá que retirar la urgencia del proyecto, ¿ya? Primera cosa. Lo segundo, de los senadores necesitamos que propongan invitados, ¿verdad?, sugerencias de invitados para programar, realizar todas las audiencias que sean necesarias para esta etapa de este proyecto. Lo tercero, del punto de vista del trabajo operativo, como ya señalaba la senadora Aravena, tal cual como lo hicimos en condominio, hacer una buena coordinación del Ejecutivo con los asesores y la biblioteca, está Verónica ahí también, para objeto de ver cómo transformamos esta discusión también en indicaciones. ¿Les parece, senadores y senadoras presentes? Muy bien. Muy bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradecemos la presencia del Ejecutivo, de Guillermo Rolando, el senador de la sexta región. Hacía mención de que su subsecretario era de O'Higgins. El único subsecretario que no le cayó ningún apellido. ¿Ah? Puros nombres. ¿Ah? Guillermo Ismael Rolando Vicente. Así es, mira, una buena mezcla. Así es que algo está pasando en la sexta que no hay apellido ahí. ¿Ah? Bueno, amigos, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.